Tu interés compuesto, un podcast de Ismael Terrats y Adrián Bermúdez. ¿Tarjetas revolving son una estafa? Hola Isma, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás, Adri? Bueno, a ver, hoy te voy a enredar bastante porque, bueno, vamos a decirlo. Normalmente, aunque hablamos bastante, siempre tenemos un pequeño esquema, ¿no? Para saber de lo que vamos a hablar, aunque luego a veces nos salimos bastante del guión. Sí. Pero hoy a Isma no sabe sabe de lo que vamos a hablar, pero no sabe lo que le voy a preguntar. No, la verdad que tengo un poquito de miedo. Sí, así que vamos a ver qué tal sale este experimento y empieza hoy tu interés compuesto. Bueno, Isma, el tema que vamos a hablar hoy te afecta un poquito bastante. ¿Sí? Sí, pero, a ver, te he dicho antes el título, te afecta. Bueno, la verdad es que creo que tengo uno de estos productos de los que has hablado. ¿Crees que lo tienes? Correcto, lo tienes. Porque a Isma el otro día, hablando en el último capítulo, voy a poneros un poco en contexto. El otro día, cuando hablamos del tema de las tarjetas revolving, a Isma se le encendió una bombilla y cuando acabamos de grabar me dijo, oye, yo tengo esto. Tengo una tarjeta revolving y entonces nos metimos en la web de esa entidad y confirmamos que Tenía una tarjeta revolving. Tenía una tarjeta, correcto. Tienes una tarjeta revolving. Y entonces ya también se me encendieron todas las alarmas y pensé, creo que he contratado un producto malo. 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 A ver, yo me sorprende una cosa, porque tú en tu Banco Azul llevas años felizmente pagando comisiones y encima pagando intereses de una tarjeta revolving. Yo creo que, bueno, por lo menos estás empezando a cambiar de mentalidad, pero vamos, que la banca se ha lucido contigo, se ha forrado. Bueno, tengo que decir que es algo que le podía haber pasado a cualquiera. Sí. Y te lo voy a explicar, A ¿Por ver. dónde quieres que empiece? A ver, primero de todo, ¿por qué puñetas, perdón por la expresión, Sí. la contratas? O sea, ¿cómo te llega a ti Vale. esa tarjeta? La verdad es que yo no contraté ninguna tarjeta revolving. Creo que no lo hice. Lo que pasa que vi un producto. Todos habéis visto un producto en Amazon, seguramente, que os ha atraído, que queríais compraros y que decíais, me lo merezco, pero a lo mejor se escapaba un poco de vuestro presupuesto. Pues yo dije, muy bien, compro ese producto, no pasa nada, y me voy a la opción de fraccionar el pago. Digo, tan malo no será si además pones sin intereses o si es a 3 o a 6 meses. Normalmente estos productos no tienen ningún tipo de interés, con lo cual dije, me va bien, quiero este producto, lo quiero ya y lo pagaré en 6 meses. Creo que es algo que todos podemos haber hecho y creo que eso no es ningún pecado. No, yo lo he hecho. Yo, de hecho, una tele la pagué así y porque no se me salía de presupuesto. La pagué en 10 meses con una comisión del 3% en la FNAC. Pero vaya que yo pues esto te lo he aseguro hecho. que creo que no sé si ha sido a 6 meses o a un año, he comprado un producto y creo que, no sé si tenía una pequeña comisión, para ser honestos, pero bien, era algo asumible. Sí, era que algo era, asumible. que era barato, Exacto, que no era abusivo. Entonces, tenéis que saber que si vosotros compráis algo en Amazon y lo pagáis a plazos, a la vez que se os abre esa posibilidad, ese préstamo, digamos, también recibís de la entidad que os ha ofrecido el préstamo, de manera totalmente espontánea, en vuestras casas recibís una fantástica tarjeta de crédito donde dicen que además, pues eso, que a partir de ahora también puedes acceder a un crédito de, no sé si en mi caso eran 1.200 euros. Sí, correcto, 1.200. 1.200 euros. Que bueno, dije, mira, pues ahora tengo una tarjeta de crédito, tengo un crédito que estoy pagando, un préstamo a 6 meses o a un año, no lo recuerdo, pero además tengo una línea de crédito que digo, pues nada, no pasa nada. El problema es que esa tarjeta se ve que es revolving y esa tarjeta la he usado, con lo cual han empezado mis problemas. Sí, tenía un pufito interesante. Queríamos antes del capítulo descargar los extractos, pero esta entidad que se llama CTLM, ¿vale? Una entidad un poquito manchada por este tipo de productos además,
pues tiene una aplicación muy amigable y una web muy amigable que funciona muy bien y que no nos ha permitido descargar los extractos. Pudimos ver uno el otro día y he de decir que, ahora sin tener el detalle delante, no era precisamente transparente. Y te digo ahora el porqué. Yo ahora voy a confesar una cosa. Sí. Yo tuve una tarjeta revolving un mes. Ujú. Porque me pasó no exactamente lo mismo. A mí me pasó en el Banco Sabadell. Tuve unos gastos extraordinarios y entonces yo quería fraccionar un pago, pero el Sabadell establecía un mínimo de 100 euros por transacción. Pero ¿qué pasa? Que yo había pagado una serie de reparaciones en casa y yo quería dividir varias, no me acuerdo exactamente el tema, pero no podía fraccionar todo, porque había muchas transacciones pequeñas pero que sumaban todo un proyecto más grande. Ujú. Entonces yo pregunté al banco si podía fraccionar el pago El monto total. del monto, no del monto total, sino de la parte del recibo, y me dijeron Ah. que sí. ¿Qué pasa? Que me dijeron que lo tenía que hacer yo en la web y yo en la web la cagué. ¿Vale? Yo no seguí bien las instrucciones, yo me quejé al banco y cuando leí las instrucciones digo, vale, lo he hecho mal, porque yo me quejé en su día, digo, vale, es culpa mía, que yo no he leído, Ya. me he ido de listo y digo, si esto es muy fácil para mí. Y lo que hice fue poner la tarjeta en modo revolving, de tal manera que a mí ese recibo me llegó de 1.300 euros, o sea, recibo era 1.300 euros, reduje. Yo pensaba que estaba aplazando 500 euros y lo que hice fue ponerla en modo revolving con una cuota de 500 euros, ¿vale? Ya. Entonces pagué intereses por los 1.300 euros. ¿Qué pasa? En mi liquidación del Sabadell, por ejemplo, siendo un interés completamente abusivo, de hecho, en línea al tuyo, yo sí pude ver cuántos intereses había pagado por cada transacción, porque en una tarjeta revolving, como comentamos en el capítulo anterior, tú pagas intereses por cada transacción. En la tuya no sale eso. Ya. Y tampoco dice el número de días que hay desde el momento del pago hasta el final de mes y cómo se ha calculado. No lo explica tu extracto, cosa que también me extraña, que yo pensaba que esto sería un estándar y vi que no. Ujú. Tampoco explica el interés mensual, te pone el CER. ¿Te acuerdas que me Sí. dijiste? Isma dijo, ¿qué cojones? Sí, ¿qué es ¿Qué- el CER? ¿Qué es el CER? ¿Vale? Y claro, te expliqué que es una cosa parecida a la TAI. Pero digo, vale, pero ¿cuál es el TIN, el tipo de interés? ¿Cómo se ha calculado? Sí. No lo explica. Entonces me sorprendió la opacidad. Tú tienes una cuota mensual, tienes ahí unas transacciones y dices, vale, pero ¿cómo se ha calculado esto? No te lo dice. De hecho, yo como si sea una fórmula de calcularlo, basándome en la que yo vi en su momento en el Sabadell, lo intentamos aplicar y no nos salía clavado. No, o sea, no nos cuadraba. no nos cuadraba. A ver, no era una diferencia muy grande, pero no lo conseguíamos afinar al céntimo y dijimos, ¿y si contamos número de días? ¿Y si contamos no sé qué? Y no había manera de afinarlo. O sea que me sorprende también la opacidad. Entonces, en tu caso, te llega de manera completamente, digamos, gratuita como un complemento. Claro, me llega como un complemento que yo me pongo a usar porque digo, bueno, tampoco, mira, ahora me va bien hacer pues eso, disponer de este dinero que no lo tengo en efectivo, que no lo tengo en la cuenta corriente, la he usado, pero claro, empecé a ver cosas un poco extrañas. Unos días más tarde una vez utilizada, no sé si hice un pago de 100 y pico de euros, vi que me fijé en la web que tenía una cuota de 34,95 mensuales, ¿vale? Digo, o sea que devolveré 34,95 euros mensuales de todo lo que disponga. Dije, me gustaría pagarlo todo a final de mes. Quiero quitarme este pufo que creo que tengo ahora mismo y quiero pagarlo todo a final de mes. Tenemos que decir que es muy, o sea, lo intentamos por la aplicación, lo intentamos por la web y en la web, en la aplicación te dicen, si quiere hacer esto, dentro de unos días le llamará un gestor o le llamará alguien de CTLM para ponerse en contacto contigo. O sea, no lo puedes hacer directamente, tú no puedes poner de pagarlo todo a final de mes. Dicen que te llamarán y sí que es cierto que me llamó una persona, pero me llamó para ofrecerme justo lo contrario, para ofrecerme pagar menos. Me dice, veo que tienes una cuota de 34, ¿qué te parece si la bajamos a 20 euros, que te irá mucho mejor y tal? Yo como ya estoy acostumbrado que por este podcast que la gente no te ofrece nada de manera gratuita, dije, me parece que de momento me va bien quedarme como estoy y si acaso ya os llamaré yo. Y efectivamente estuvimos hablando, ¿no? ¿Y por qué me querían rebajar esta cuota a 20 euros? ¿Era mejor para mí eso? No. Básicamente quieren que pagues más intereses. Ven que tú has dejado de utilizar la tarjeta, hay que dejar eso claro, tú has dejado de utilizarla a raíz de ver el pufo, Sí. tú la has dejado de utilizar
que están viendo, uy, se ha dado cuenta, a lo mejor es que no puede pagar. Y entonces intentan disuadirte para que bajes la cuota y seas más tiempo cliente de ellos y pagues más intereses. De hecho, es decir, tu CER, tu coste anual remanente, algo así, ya se me ha olvidado el significado exacto de las siglas, era del 19,99. 19,99. Me dijiste que ese número era un poco sospechoso. Es sospechoso por el siguiente motivo. Hubo una hace no sé si recuerdo, un par de años, creo que es. Me estaré equivocando en el año, pero es relativamente reciente. Por otra entidad también que ha destacado en este tema de tarjetas revolving, en este caso WeThink, ¿vale? Le condenó el Tribunal Supremo por un interés abusivo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo hice este pufo, digamos de un mes en el Sabadell, mi TAE era del 32, pero es que además era lo habitual en este 32. Del 32. El TIN era del 2,2 mensual y la TAE creo que recordar si era del 32. Si no era del 32, era el 33 o era el 30. Era más del 30, esto lo tengo clarísimo. Lo deslice en un mes, por suerte, me di cuenta rápido, pero vaya. Ahí también, es decir, el Sabadell sí que me permitía cambiarlo y simplemente fui yo el que lo hizo mal, ¿vale? Y igual que lo hice muy mal rápido, también lo pude hacer bien rápido. Entonces, en este caso, el Tribunal Supremo consideró que el tipo de interés era abusivo y estableció que la usura la estableció en un 20%. Por eso ahora se están acogiendo a ese tipo de interés. También hay que decir que ahora empiezan a haber alguna tarjeta que empieza a volver a superar el 20% porque hay otra sentencia que dice una cosa un poco diferente. Dice que el tipo de interés no se puede aplicar con el 20% de manera estándar, sino en línea a los tipos de interés del mercado. Ahora los tipos de interés son muy bajos, aunque ahora, vamos a poner en contexto, ahora se dice que los tipos de interés han subido, ¿no? El Euribor y todo esto. Pero es falso que sean altos. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que estén en negativo. Claro. ¿Vale? Entonces, que eso es una anormalidad, no es lo normal. Mis padres cuando compraron su piso hace muchos años, los tipos de interés estaban en el 20%. Es decir, tú tener un préstamo al 20% era un chollo. ¿Qué pasa? Que también remuneran las cuentas al 8, al 9 o al 10%. ¿Vale? Es decir, han de estar en línea con el mercado. Entonces, como ahora los tipos de interés han subido, se acogen a eso a decir, bueno, pero es que yo estoy en línea con el mercado. Que eso es un poco también subjetivo, ¿no? Porque un 20% contando que los tipos están al 4, bueno, pero vaya. A mí lo que me preocupa, ¿no? O sea, tú cuando fraccionas un pago, tú haces ese gasto en Amazon y te fraccionas el pago es porque seguramente no te va bien pagarlo. Entonces, cuando recibes una tarjeta de crédito, dices, sabes que encima me va bien porque yo ya iba un poco apurado, he hecho un gasto que lo he tenido que fraccionar por lo que fuera, y ahora recibo esto y es como que te llueve dinero gratis, ¿no? Y claro, te estás... Y nosotros estamos diciendo, salte, ¿no? Salte de eso porque te están, casi es un acto de usura, ¿no? Pero, claro, para ti puede ser más sencillo, para mí, salir de esos pufos y decir, vale, me vuelvo a un producto más tradicional, de cuentas corrientes, etcétera. Pero para alguien que no puede salirse tan fácilmente porque realmente necesita ese dinero, ¿qué es lo que le está suponiendo? O sea, a mí me gustaría que me explicases por qué un 20% es peligroso o qué tiene de malo que haya un 20% en, yo qué sé, en estas tarjetas de crédito. ¿Qué te supone? Primero de todo, un 20% para mí, en mi opinión, es una barbaridad en un préstamo. Yo estoy adentrada, ¿vale? El tema, que las tarjetas revolving yo considero que no es un mal producto. Y esto aquí lo voy a matizar. Yo creo que es un buen producto. El problema es el mal uso de ese producto. Porque si tú no tienes buenos conocimientos financieros, lo vas a usar mal. Es un producto complejo. Yo considero que, en mi opinión, esta tarjeta no debería ser accesible a todos los públicos. Y se hace lo contrario. Porque eso es un arma de relojería. ¿Qué pasa? Tú tienes una cuota de 34,95. Si tú quieres hacer un fraccionamiento de un pago concreto y la TAE fuera un pelín más baja, un 10, un 15 como mucho, realmente no es mal negocio, porque tú puedes decidir fraccionar, por ejemplo, me compro una tele o me compro cualquier chorrada o me compro una nueva mesa de producción para el podcast, ¿vale? Pues poder decir, pues mira, yo sé que esto lo pago en esta tarjeta y yo voy controlando la deuda y los intereses que voy pagando. ¿Cuál es el peligro de esa tarjeta? Que si tú la usas de manera habitual,
o sea, utilizas para todas las compras o compras demasiado porque no compras de manera responsable, claro, los intereses van en función de toda la deuda acumulada. Es decir, tú no fraccionas en 10 meses o en 6 meses o en un año. Es un fraccionamiento que ya verás cuando acabarás de pagar. ¿Qué pasa? Que si, como va en función de la deuda, si tú pagas un 2% mensual, me invento ahora la cifra, y tienes una deuda, se te ha acumulado una deuda de 3.000 euros y tu cuota es de 34,95, voy a sacar la calculadora un momento con el móvil. No, ¿por qué no hacemos números más exactos? Imagínate pues que sí, tu por eso he hecho el deuda 2%. Tú tienes 3.000 euros de deuda acumulada. Vale, 3.000 euros de deuda. Y si el interés mensual es el 2% por Sí. 0,02, a mí me sale que pagas 60 euros de intereses. Tu cuota no cubre los intereses. Claro. Tu cuota como se acumularía, se tendría que ajustar como mínimo los intereses y vale, aunque tu cuota subiera a los 60 euros, no has liquidado nada de O capital. sea, que cada mes Debes lo pagarías mismo. 60 euros durante toda tu vida. Exacto, es una deuda perpetua. ¿Vale? Y esto es lo que ha pasado y ha generado sentencias del Tribunal Supremo, porque no es un producto. Por ejemplo, yo me pregunto primero de todo, es que ¿tú has recibido un contrato de esa tarjeta? Pues ahora... Si no lo has recibido, no es legal. Que supongo que tendrán cubiertas las espaldas a nivel legal. Entonces, me ha gustado este cálculo que acabas de hacer con el teléfono. ¿Qué cálculo tendría que hacer una persona que tiene esta tarjeta para saber si tiene más deuda de la que debería? Por ejemplo, si decimos yo he pagado un producto de 700 euros y tengo un 20% que se me está aplicando de ese CER. ¿Cuánto estoy pagando yo de intereses en una cuota de 34 euros? Claro, ¿Cómo lo puedo hacer eso te lo debería decir la liquidación. Por eso me sorprende que Cetelem no lo haga. Sí. Pero en mi caso a mí sí que me lo dijo el Sabadell. Ya. Entonces tú ver que con la cuota liquidas una cantidad considerable de capital, que no sea todo intereses o prácticamente todo, porque si no... O sea, yo tendría que ver que de esos 34, 29 son de deuda y 5 de intereses. Por ejemplo. Y que entonces ya de 700 he pasado a 670 y sabes que eso se va a poder pagar. Vale. Pero si tú ves que casi todos son intereses, dices, es que ¿cuándo voy a acabar de pagar esto? Va a ser 8 años pagando. Claro. Y luego también el tipo de interés. Por ejemplo, yo la única tarjeta revolving decente que he visto es la de MyInvestor, gratis. Hay alguna que, por ejemplo, hay unas del BBVA, de la financiera, de Renfe, en las modalidades de pago que pues sale una TAE del 21 al 22%, pero porque cuentan la cuota, porque esa tarjeta es de pago, pero realmente tú ves el TIN y es un 6 o un 7%, y dices, vale, un 6 o un 7% de tipo de interés es bien, o sea, hay préstamos más caros. O sea, yo he visto préstamos de ir al banco a un préstamo a 5 años para comprarte un coche con un tipo de interés más alto. Entonces, vale, ahí bien. El tema es eso, tipo de interés y que la cuota la puedas pagar y que esa cuota sea más capital que intereses. Si es al revés, mal. A números redondos. Y las financieras están obligadas a que yo pueda liquidar toda la deuda de golpe, o me pueden obligar a que tenga este tipo de cuotas de 30 y pico de euros, 40 euros, y que la penalización por cambiarme de cuota sea... Tienes que poder liquidar. ¿Sí? Tienes que poder liquidar. De hecho, yo en tu caso, como yo creo que, a ver, mi opinión, yo no soy abogado, pero hay especialistas en derecho bancario. Y bueno, yo tengo otro tema por el tema de mi hipoteca que estoy con reclamación a mi banco. Y, por ejemplo, hay un bufete de abogados, no voy a recomendarlo aquí en público porque tampoco sé si funcionan bien. Yo voy a recomendación de otra persona y van a porcentaje. Ellos se llevan una comisión de lo que recuperen por mí y ya está. Decir, oye, mira, me ha pasado esto, puedo reclamar. Y si los abogados te dicen, sí, puede usted reclamar, no le han facilitado toda la información que necesita, que yo creo que es el caso, porque a ti te han dado la tarjeta así porque tú has hecho una compra en Amazon y ahí tiene usted una tarjeta, ya que estamos. Eso no es correcto. Entonces, si eso es así, pues decir, oye, que me lo lleven estos abogados. También lo puedes reclamar por tu cuenta, pero a lo mejor es un poquito más complicado. Entonces, se llevan una comisión y ya está. Si te ves súper capacitado para llevarlo tú, sin problema, tú pones una reclamación formal a la entidad, seguramente rechacen, vas al defensor del cliente y a instancias superiores como Banco de España o sistema judicial. Pero con abogados, pues, quieras que no es más fácil. ¿Vale? Entonces, es una cosa que yo me plantearía como mínimo. Ya, porque tú ves que es un acto totalmente desproporcionado tú pedir un aplazamiento de un pago y que además venga asociado esta tarjeta de crédito. A mí es que me parece que
que lo haga la empresa bueno, digamos, de venta al por menor más importante del mundo, como Amazon, que esa sea la financiación, ¿no? Que la financiación por defecto, bueno, me parece salen dos financieras, creo que es Cetelem y ahora puede ser, sí me veía, suena. sí, porque Cofiris, ahora igual, ¿eh? por Amazon por el Black Friday he visto que ahora ofrecían como dos opciones, ¿no? de financiación. Y dije, ostras, no sé hasta qué punto tienen incluso responsabilidad ellos de saber qué productos están financiando sus productos, ¿no? de la tienda. Pero bueno. Sí, es un tema ético como mínimo interesante. No sé si habremos arreglado el mundo con esto, si habrá alguien que le ayudará, pero yo creo que por lo menos podremos entender mejor las tarjetas revolving y que si alguien ha sido víctima de ellas y no sabe por dónde empezar, por lo menos poder entender un poquito el producto, saber cómo funciona. Recordar que en el anterior capítulo lo explicamos con un poquito más de detalle. Si en este no creo que hemos ido un poquito más a saco y hemos dado por sentado algunos conceptos que vimos en el capítulo anterior. Así que si os habéis perdido un poquito, pues escuchadlo porque yo creo que complementa bien todo esto. Y nada, yo creo que con esto... Bueno, gracias. A ver si puedo salir de este pozo donde me he metido. Por cierto, importante, no te dejaban liquidar en la web tampoco. Por eso probando, que al final no hay opción. La educación financiera es importante y creo que la labor que intentamos hacer desde aquí es un poco esa, pero ninguno, incluso los miembros de este podcast, estamos suficientemente prevenidos a veces. Y sobre todo cuando te presentan como productos muy golosos como estos y como yo decía, ¿no? A mí me parecía un dinero gratis que podía utilizar. Digo, bueno, gratis. Ya sabemos que no hay nada gratis, pero digo, ahora lo necesito, me va bien. Que era asequible, y no lo era. Pero bueno. Bueno. Nos vemos en 2 semanas. Perfecto. Recuerda suscribirte tanto al podcast como a la web www.tuinterescompuesto.com, valorar positivamente el podcast en la web donde lo estés escuchando y compartir este podcast con personas que hayan tenido, tengan o pudieran acabar siendo víctimas de estas tarjetas, que creo que somos todos. Más vale prevenir que curar. Nos vemos en 2 semanas aquí en Tu Interés Compuesto.